¿Qué es la comunión? Bíblicamente, la comunión significa centrarse en Dios, conversar, hablar, a menudo con profunda intensidad, comunicación íntima o relación como compartir nuestro corazón y mente con Dios en oración. Bienvenidos a una tarde con Dios. Aunque no lo crean, somos muchos los que hemos fallado en la comunión con Dios, ya sea por el trabajo o porque estamos tan ocupados en los quehaceres de nuestra vida diaria o simplemente por flojera. Y queremos que Dios se comunique con nosotros. Se cumple la palabra de Dios que dice: en los últimos días el amor de muchos se enfriará. El corazón de muchos se ha vuelto insensible. Ya no importa el dolor ajeno, no importa el sufrimiento de los demás, mucho menos el dolor que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Nosotros como cristianos debemos anhelar una comunión con Dios, pero un verdadero cristiano no es el que asiste todos los días a la iglesia. Un verdadero cristiano es aquel que nace de nuevo, que ha tenido un cambio radical, que toda esa vida pecaminosa la ha dejado atrás y empieza de nuevo, con un corazón nuevo, con una mente nueva, con un nuevo deseo de buscar a Dios, de tener una comunión con Él, una comunión íntima con Dios. Solo así podemos conocerle. Tenemos que comunicarnos con Él y pedirle que su Espíritu Santo nos guíe por el buen camino. Pero para lograrlo, se necesita que hagamos un esfuerzo. Dice su palabra: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Cuando no nacemos de nuevo, buscar a Dios se nos hace una carga muy pesada. Se nos hace un sacrificio muy grande. Nos detiene el espíritu de flojera. No es normal que nos dé sueño al hacer oración. No es normal que nos dé flojera buscar de Dios. Así como nos da alegría ver o escuchar a nuestros padres terrenales, asimismo debemos buscar a nuestro Padre Celestial con alegría, con gozo, con hambre de su palabra, porque fuimos llamados a tener una comunión con Jesucristo. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que buscar esa comunión con Jesucristo. No podemos vivir más como ovejas descarriadas. Tenemos que regresar al redil. Bíblicamente, un redil se refiere a un gran recinto construido con muros de piedra, donde las ovejas quedan protegidas durante la noche. Solo tienen una entrada y al final del día el pastor llama a las ovejas, ellas conocen su voz y por la puerta entran a la seguridad del redil. Tenemos que regresar. Ya no hay tiempo que perder. Los días malos se avecinan. Las señales son muchas de que algo grave viene a este mundo. Si bien estamos viendo cómo los volcanes están despertando, ¿y qué decimos? Oh, pero esto está pasando muy lejos. Está muy lejos de nosotros.
lejos de este país. Así que no nos alcanza. No nos importa el dolor ajeno. No nos importa el sufrimiento de los demás. Qué malos pensamientos y qué equivocados. El mundo está lleno de volcanes y no sabemos cuándo nos toca a nosotros. Y no estamos en riesgo solo de volcanes. Están los tsunamis. La humanidad y todo lo que existe en esta tierra estamos bajo amenaza. Si los tsunamis no nos alcanzan, están las pandemias, están las guerras, existen bombas nucleares que pueden acabar con todo ser vivo en un instante. Y por si eso fuera poco, está la amenaza de un asteroide que puede destruir nuestro planeta Tierra. Estamos en peligro de extinción y no nos percatamos, o no reaccionamos, o lo ignoramos. Y lamentablemente hay amenazas que nosotros mismos estamos provocando por negligentes. Simplemente la contaminación que existe, nosotros somos los verdaderos culpables. No sabemos cómo, ni cuándo, ni cuánto viviremos. En las noticias nos advierten que nos preparemos con víveres, que almacenemos agua, comida y medicinas. Y mucha gente se prepara porque eso es bueno, pero se olvidan de lo más importante: preparar sus vidas con el Señor. Lucas 12, versículo 16 al 20, una parábola dice: Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que toda la humanidad se salve. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Somos libres para decidir qué camino tomar, pero solo uno ofrece vida, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros y resucitó, venció la muerte y vive para siempre. Y así como Él vive, quiere que tengamos vida eterna. Él fue nuestro ejemplo a seguir. Él siempre dependió del Padre. Él siempre estuvo en comunión con Él. Vivió en santidad, en obediencia, y hacía la voluntad de su Padre. Y Dios quiere que hagamos lo mismo, para poder un día estar con Él, así como Jesús está con Él. No es fácil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. Solo requiere de esfuerzo. Pidamos a Dios la ayuda. Si buscamos agradar a Dios, Dios nos da su Espíritu Santo, quien nos guía y nos ayuda a hacer la voluntad de Dios y a vivir en comunión con Él. Dios quiere que estemos en comunión con Él, pero también quiere que estemos en comunión con la iglesia y con nuestra familia. Que haya comunicación, que haya una unión. Una iglesia sin unidad no prevalece. Lo mismo una familia. Si no hay comunicación, si no hay unión, será una familia llena de problemas, de fracasos. Nuestros hijos sufren cuando no tenemos comunicación con ellos, cuando no tenemos un tiempo para ellos. Se sienten solos, se sienten abandonados, desunidos. Tomemos un tiempo para ellos.
para hablar con ellos. A veces ellos tienen muchas preguntas, pero no las hacen porque no les dedicamos un tiempo. Y después nos quejamos que andan por el mal camino. Se van buscando quien les preste atención, quien los escuche, quien les dedique un tiempo. Prestemos atención a nuestros hijos. Hablemos con ellos. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿O cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo fue tu día hoy? Dialoguemos con ellos. Enseñémoslos a depender de Dios. Debemos guiarlos por el buen camino. Que tengan temor de Dios. Que tengan una comunión con Dios. Estamos perdiendo a nuestros hijos. Antes el enemigo que nos robaba eran las drogas, los vicios. Pero ahora es también la tecnología. No les prestamos atención y se sumergen en la tecnología. Y puede estar una familia sentados a la mesa, pero cada quien en su celular, cada quien en su mundo. Necesitamos tener más comunicación con ellos, más unión, diálogo, más comunión con ellos. Así también en la iglesia debemos estar más unidos, en un mismo sentir, buscando el mismo objetivo, un mismo propósito, de agradar a Dios, demostrando a los demás que somos diferentes. Debemos estar unidos en Cristo, en armonía, orando unos por otros, amándonos mutuamente, con ese amor que viene de Dios, amando al prójimo, amando a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres. Queremos ser hijos de Dios, reflejemos a Cristo. Queremos ser sus hijos, hagamos su voluntad. Y su voluntad, su mandato, es que nos amemos unos a otros. Juan 13, versículo 34 al 35 dice: Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De ese modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Dios nos ama y está cerca de nosotros, esperando que nos acordemos de Él, que le dediquemos un tiempo. Él nos da todo a nosotros, y a nosotros nos cuesta darle un poquito de nuestro tiempo para hablar con Él, para conocerle mejor, para tener una comunión con Él, para que su luz alumbre nuestro camino. Primera de Juan 1, versículos 5 al 10 dice: Este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Dios es luz, en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. En la Biblia encontramos historias de personas que buscaban de Dios, que se esforzaban por agradar a Dios y tenían una relación cercana con Él, una comunión íntima con Él. Y Dios les hablaba y los usó grandemente y hacían milagros
por medio de su Espíritu. Pero eso no quedó solo en historia. Aún en estos tiempos, si creemos con fe, si caminamos en santidad, Dios nos puede usar, a nosotros también, para hacer milagros. Hay muchos testimonios de personas que Dios los usa en estos tiempos, pero muchos no lo creen, porque hay muchos engañadores. Pero si la persona dice la verdad, tiene que ser cierto, porque Jesucristo dijo que si creíamos en Él, podíamos hacer cosas más grandes que Él, solo si creíamos en Él, con fe. Juan 14, versículo 12 al 14 dice: Les aseguro que el que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Por eso tenemos que buscar agradar a Dios, a tener una comunión con Él, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y Dios nos pueda usar. Tenemos que fortalecer nuestra fe, oyendo testimonios, leyendo su palabra. Aprovechemos ahora que somos libres para leer la Biblia, porque se acerca el tiempo que la van a prohibir y vamos a anhelar tener una Biblia para leerla. Se acerca el anticristo y necesitamos al Espíritu Santo para tener discernimiento, para no ser engañados. No podemos seguir malgastando nuestro tiempo. Es tiempo de despertar. Es tiempo de buscar de Dios. No podemos decir, cuando sea más viejo lo busco. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Hoy estamos y mañana ya no. Por eso el tiempo de buscar a Dios es hoy. El tiempo de tener una comunión con Dios debe ser lo más pronto posible, porque no tenemos la vida comprada. Es tiempo de reflexionar y buscar a Dios en su palabra, en la oración, en la iglesia. Es importante ir a la iglesia y tener comunión con los demás hermanos en la fe, para que podamos crecer espiritualmente. Hay muchos que dicen, hoy es domingo, día del Señor, hay que ir a la iglesia, a la casa del Señor. Y sí van. Pero ¿qué pasa con los demás días de la semana? Se olvidan de Él. De Dios son todos los días, no nomás el domingo. Y la iglesia es la casa de Dios. Pero Dios no está encerrado en su casa. Él es omnipresente y está en todas partes. Y nos ha prometido que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, Él estará allí. Entonces, no podemos ir a la iglesia los domingos y portarnos bien solo el domingo, y todos los días de la semana portarnos mal. Nos engañamos a nosotros mismos al creernos hijos de Dios. Así no funcionan las cosas con Dios. Un verdadero hijo de Dios lo busca todos los días. Los verdaderos hijos de Dios anhelan conocerle, anhelan escuchar su voz, anhelan tener una comunión todos los días. Al estar en comunión con Dios, nuestras vidas tienen un cambio radical.
cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Por eso dice su palabra: por sus frutos los conocerán. Si somos hijos de Dios, debemos de dar buenos frutos. Y si se dan cuenta, la mayoría solo dan malos frutos. Por eso es importante la comunión con Dios. Su Espíritu nos redarguye, nos confronta con el pecado, porque estamos en pecado y se nos afigura que es normal. Ya se nos hizo costumbre, se nos hizo un hábito. ¿Y qué hacemos? No nos damos cuenta que todo lo que hacemos se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Por eso las generaciones van de mal en peor. Enseñémosles cosas buenas y sobre todo el camino hacia Dios. Que aprendan a depender de Él, que lo busquen de todo corazón, que aprendan y conozcan que Cristo murió por nosotros para pagar nuestras transgresiones y que con Él tenemos esperanza de vida eterna y que pueden depositar su confianza en Él y pedirle la ayuda. Dios nos ayuda en cualquier problema de la vida diaria, no solo en lo espiritual. Enseñémoslos que aprendan a buscar a Dios, que vivan en unión. Todos debemos vivir en unidad, buscando su presencia. Juan 17, versículo 20 al 23 dice: No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Busquemos agradar a Dios. Vivamos en obediencia a Dios. Para ver la gloria de Dios, necesitamos vivir en santidad. Valoremos esta vida que Dios nos dio. Vivamos en comunión con Dios. Una tarde con Dios es una producción por Fred Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Fred Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: tus victorias no dependen de tus capacidades, sino de tu comunión con Dios.